Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, soy su fuente número 1 de salseo, exclusivas y bueno de todo lo que nos encanta saber sobre nuestros famosos favoritos. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que aunque ya no estén juntos, siguen dando mucho de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, ya sé que hace tiempo que rompieron, pero la química entre ellos era tan palpable, tan real, que todavía seguimos obsesionados con cada detalle de su relación. Y hoy precisamente vamos a desenterrar un secreto, un rincón secreto como lo puse en el título, que estos dos tortolitos compartían y que muy pocos conocen. Antes de empezar con el salseo en sí, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo más jugoso del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al lío. A ver. Hande y Kerem. ¡Qué pareja! Todo empezó en el set de Senkalkapm, esa serie que nos robó el corazón a todos. Desde el principio, la conexión entre ellos era innegable. Los rumores, los chismes, las fotos robadas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que amistad. Y efectivamente después de muchos rumores y evasivas lo confirmaron. ¡Boom! El fandom explotó de felicidad. Pero, ¿qué hacía que su relación fuera tan especial? ¿Por qué nos enganchamos tanto con Anker, como los fans los apodaron cariñosamente? Pues además de la evidente atracción física, había algo más profundo. Se notaba que se admiraban, que se apoyaban mutuamente y que, sobre todo, se divertían un montón. Sus viajes, sus fotos, sus interacciones en redes sociales, todo era adorable. Y aquí es donde entra en juego nuestro rincón secreto. No se trata de una isla paradisíaca escondida ni de un club exclusivo al que solo ellos tenían acceso. Es algo mucho más sencillo pero al mismo tiempo mucho más íntimo y significativo. Se trata de su amor por la lectura. Sí, mis chismosos, Hande y Kerem compartían una pasión por los libros. Y no me refiero a que simplemente leyeran para pasar el rato. No. Estamos hablando de sesiones de lectura conjuntas, de intercambios de recomendaciones, de debates apasionados sobre sus autores y personajes favoritos. ¿Se imaginan? Hande y Kerem, acurrucados en un sofá, leyendo el mismo libro en voz alta, compartiendo sus impresiones. ¡Qué romántico! Y no solo eso, también solían regalarse libros con dedicatorias muy especiales. De hecho, hay fotos que circulan por internet donde se les ve con libros que claramente se han regalado mutuamente. Pura ternura. Ahora, ¿dónde se producían estas sesiones de lectura? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque obviamente compartían momentos de lectura en sus respectivas casas, parece ser que tenían un lugar especial para esta actividad. Y digo parece ser porque no hay confirmación oficial, pero varias fuentes cercanas a la pareja han insinuado que se trataba de una pequeña biblioteca ubicada en un barrio tranquilo de Estambul. Esta biblioteca, según cuentan, era un lugar muy discreto, alejado del bullicio de la ciudad. Un refugio donde podían ser ellos mismos, sin la presión de los paparazzi ni el acoso de los fans. Un lugar donde podían conectar a un nivel más profundo, a través de la magia de las palabras. Imaginen el ambiente, luz tenue, estanterías repletas de libros, el aroma a papel viejo. Y Hande y Kerem, sumergidos en sus lecturas, compartiendo un silencio cómplice. Uf, se me pone la piel de gallina. Se sabe que Hande es una ávida lectora, y que le gusta mucho la poesía y la novela histórica. Kerem, por su parte, es más de ciencia ficción y novelas de aventuras. ¡Qué combinación tan interesante! Seguro que sus debates literarios eran de lo más entretenido. Algunos fans incluso han intentado rastrear la ubicación exacta de esta biblioteca secreta, pero hasta ahora sin éxito. Parece que Hande y Kerem lograron mantener este espacio alejado de la mirada pública. Y sinceramente me parece genial. Creo que es importante que las celebridades tengan lugares donde puedan desconectar y ser simplemente personas normales. Pero la cosa no queda ahí. Además de las sesiones de lectura en la biblioteca secreta, Hande y Kerem también solían visitar librerías juntos. Hay fotos de ellos explorando las estanterías, hojeando libros y charlando con los libreros. Se les veía tan felices. Incluso durante sus viajes, siempre encontraban tiempo para visitar librerías locales y descubrir nuevos autores. ¡Qué románticos!
En una entrevista, Kerem incluso llegó a decir que uno de sus mejores recuerdos con Ande era cuando pasaron una tarde entera explorando una librería antigua en Roma. ¡Ay, qué recuerdos! Lamentablemente, como ya todos sabemos, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. Fue un shock para muchos fans, esperaban que su historia de amor durara para siempre. Pero bueno, las relaciones son complicadas y a veces, las cosas no funcionan como uno espera. A pesar de la ruptura, creo que siempre recordaremos con cariño a Anker. Fueron una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos demostró que a veces, las historias de amor de la vida real pueden ser tan bonitas como las de las telenovelas. Y aunque ya no estén juntos, siempre nos quedará el recuerdo de su rincón secreto, ese espacio donde compartían su pasión por la lectura y donde conectaban a un nivel más profundo. Un lugar que sin duda guardarán en su corazón para siempre. Y ahora, para ir terminando, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Descubrimos el lado más intelectual y romántico de Hande Erçel y Kerem Bürsin, revelando su pasión compartida por la lectura y su rincón secreto, una biblioteca discreta en Estambul, donde podían conectar a un nivel más profundo. También hablamos de sus visitas a librerías y de cómo la lectura era una parte importante de su relación. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. La verdad es que me encanta investigar sobre la vida de nuestros famosos favoritos y compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta información. ¿Conocían este lado de Hande y Kerem? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre parejas de famosos? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Les mando un beso enorme. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen, que la cosa no termina aquí. Porque como buena chismosa que soy, he seguido investigando a fondo y he conseguido aún más detalles jugosos sobre este rincón literario de Hande y Kerem. Agárrense porque esto se pone bueno. Resulta que la biblioteca secreta no era una biblioteca cualquiera. No era una de esas bibliotecas públicas enormes y concurridas. Era más bien un pequeño tesoro escondido, una biblioteca de barrio con un encanto especial. Al parecer, la pareja la descubrió por casualidad mientras daban un paseo por un barrio poco conocido de Estambul. Según una fuente cercana a la pareja, la biblioteca pertenecía a un hombre mayor llamado Ali, un apasionado de la literatura que había heredado la biblioteca de su padre. Ali era un hombre amable y discreto que rápidamente congenió con Hande y Kerem. Al parecer, les permitía usar la biblioteca fuera del horario de atención al público, dándoles total privacidad y tranquilidad. ¡Qué afortunados! Pero, ¿qué tipo de libros leían Hande y Kerem en este rincón secreto? Aquí viene la parte interesante. Como ya les conté, Hande era más de poesía y novela histórica, mientras que Kerem se inclinaba por la ciencia ficción y las aventuras. Pero parece que a pesar de sus gustos diferentes, también disfrutaban leyendo juntos libros que combinaban sus intereses. Por ejemplo, según otra fuente, uno de los libros favoritos de la pareja era El nombre de la rosa de Umberto Eco. Un libro que combina historia, misterio y filosofía de una manera fascinante. Al parecer, Hande y Kerem disfrutaban debatiendo sobre los personajes y las teorías del libro, pasándose horas discutiendo sobre el significado de la historia. ¡Qué intelectuales! Otro libro que les encantaba leer juntos era Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una obra maestra de la literatura latinoamericana. Al parecer, Hande se sentía muy identificada con la cultura y la historia de América Latina, mientras que Kerem disfrutaba de la magia y el realismo mágico de la novela. Una combinación perfecta. Pero no solo leían libros serios. También disfrutaban leyendo novelas ligeras, libros de poesía y cómics. Al parecer, Hande era una gran fan de los cómics de superhéroes, mientras que Kerem disfrutaba leyendo poemas de amor. ¡Qué adorables! Además de leer juntos, Hande y Kerem también solían escribir juntos en la biblioteca secreta. Al parecer, ambos tenían proyectos de escritura en mente y utilizaban la biblioteca como un espacio de inspiración y creatividad. Hande estaba escribiendo un libro de poemas,
mientras que Kerem estaba trabajando en un guión de cine. ¡Qué talento! Según cuentan, solían leerse mutuamente sus escritos, dándose consejos y apoyo mutuo. Al parecer, Hande era muy crítica con el trabajo de Kerem, pero siempre lo hacía con cariño y con la intención de ayudarlo a mejorar. Kerem, por su parte, era muy admirador del talento de Hande para la poesía y siempre la animaba a seguir escribiendo. ¡Qué pareja tan inspiradora! Pero la biblioteca secreta no solo era un lugar para leer y escribir. También era un lugar para relajarse, para charlar, para reír y para disfrutar de la compañía del otro. Al parecer, Hande y Kerem solían llevar comida y bebida a la biblioteca, organizando pequeños picnics literarios. ¡Qué romántico! Según una fuente cercana a la pareja, solían llevar sándwiches, ensaladas, frutas y galletas. También llevaban vino, zumo y té. Y por supuesto nunca faltaba el café. Al parecer, ambos eran adictos al café y no podían pasar un día sin tomarse varias tazas. Me los imagino, debatiendo sobre literatura con una taza de café en la mano. Pero la cosa no queda ahí. También he descubierto que Hande y Kerem solían organizar pequeños eventos literarios en la biblioteca secreta. Al parecer, invitaban a sus amigos y familiares más cercanos a participar en lecturas de poesía, presentaciones de libros y debates literarios. ¡Qué envidia! Según cuentan, estos eventos eran muy divertidos y entretenidos. Los invitados disfrutaban escuchando a Hande y Kerem leer sus poemas y sus cuentos, y participaban activamente en los debates literarios. Al parecer, la biblioteca secreta se convertía en un lugar mágico donde la literatura cobraba vida. ¡Qué maravilla! Lamentablemente, como ya les conté, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y con la ruptura, la biblioteca secreta dejó de ser un lugar especial para ellos. Al parecer, ambos dejaron de visitar la biblioteca y la abandonaron a su suerte. ¡Qué triste! Pero a pesar de la ruptura, creo que siempre recordaremos con cariño a Anker y su rincón literario. Fueron una pareja que nos inspiró a amar la lectura, a disfrutar de la compañía del otro y a perseguir nuestros sueños. Y aunque ya no estén juntos, siempre nos quedará el recuerdo de su rincón secreto, ese espacio donde compartían su pasión por la literatura y donde conectaban a un nivel más profundo. Y ahora sí, mis chismosos, he llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. La verdad es que me encanta investigar sobre la vida de nuestros famosos favoritos y compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta información. ¿Conocían este lado de Hande y Kerem? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre parejas de famosos y sus secretos más íntimos? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Les mando un beso enorme. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida.